Cita de Desterrados en el Buscón. Ana Teresa Torres es oficiante del constructo narrativo, verista con apego a la ficción, a quien nada de lo que represente el fresco del Éxodo le es extraño. Recordarán algunos que en mi primera novela se titula El exilio del tiempo. Entonces, de alguna forma, estoy cerrando un ciclo, obviamente. Y al buscar el título pensaba, dándole vueltas, no puede contener la palabra exilio de nuevo, porque no se puede repetir algo en los títulos de la producción propia, ¿no? Y a la vez buscando, hoy en día yo creo que uno tiene que buscar en internet si el título que se le ocurrió es original, porque resulta que casi ninguno es ya original. En alguna parte del mundo alguien escribió algo parecido, mejor o peor, no sé, pero parecido. Bueno, entonces finalmente caí en la palabra desterrados, porque desterrados es una palabra mucho más dura que exilados. No sé por qué, pero en castellano lo es. No sé, en otras lenguas habría que pensarlo, pero en castellano el desterrado pierde algo de la tierra, y la tierra es parte de tu esencia, ¿no? Como ser humano. El exilado es algo, yo diría, más transitorio, pero a lo mejor, como dije en otras lenguas, ese matiz no es el mismo, ¿no? Entonces pensé, bueno, esa es la palabra, desterrados, porque desterrados hemos quedado todos, no solamente aquellos que han tenido que ir por razones X, sino desterrados porque se ha producido una fractura en el país. A mí eso permanentemente me acosa la idea de cómo se ha fracturado la sociedad. No tengo ningún amigo ni amiga que tenga hijos que me pueda decir que no se han ido, o por lo menos alguno de ellos. Que no voy a repetir lo que todos sabemos y todos vivimos, pero esa sensación de fractura yo la venía teniendo muy fuerte, la sigo teniendo, por supuesto, y eso me llevó a la necesidad de escribir, porque al final la escritura no es sino la continuidad de nuestras obsesiones. Entonces esta obsesión encontró espacio en esta novela. Jacqueline Goldberg y Flores Montero, dos mujeres con largueza literaria, así en libro como en la docencia, ofician en la presentación de un drama inacabado que se recicla cíclicamente y que como destino nos alcanzó tiempo A. Comencé a leer Desterrados preguntándome por qué carajo me habían escogido a mí, ni por qué acepté, además, habiendo tantos académicos, narradores y gente seria que lo tratan muy bien. ¿Será porque uno de los personajes se llama Luba como mi abuela materna? ¿Será porque se habla del mismo exilio y desarraigo que experimentaron mis 4 abuelos polacos? ¿Será porque en 1939 unos personajes de la novela se hacen en París las mismas preguntas que debieron hacerse allí mis abuelos sobre si huir, quedarse y cómo hacerlo? Por supuesto, los personajes de la novela fueron más visionarios que mis abuelos y dejaron la guerra atrás para ir a Argentina. Me preguntaba si la elección, que todavía me tiene nerviosa, sería porque la psicoanalista que es Ana Teresa Torres ha visto en mis ojos que no hay un solo día de mi vida en el que no me batuquee la diatriba sobre si irme o quedarme, si hago bien en quedarme, si acaso tiene sentido este quedarme yéndome, este irme a diario desde la quedadera y la escritura. La señora Realidad, como suele nombrarle a Lili, uno de los personajes, es que la migración forzada es un lugar común que mi familia no sacó de un sombrero ni se inventó en este país maltrecho de la última década. Y esa es precisamente una de las grietas que más me interesan de esta novela, la constatación de que la migración es el oficio más antiguo del mundo y no aquel otro.
Nuevamente, la escritura de Ana Teresa Torres hace un acercamiento a procesos históricos, construir un universo para construir un universo ficcional. Como en algunas de sus novelas anteriores, la escritora recurre a la investigación, al registro documental para recrear sucesos en el espacio novelesco que le brinda la opción de modelar historias alternativas, aproximaciones libres a acontecimientos relevantes. En este sentido, la noción de intrahistoria, que ha servido a muchos de sus críticos para desarrollar estudios sobre sus novelas, vuelve a ser pertinente. La novela, que en gran parte apoya su estructura en la representación del éxodo judío, de las migraciones, del doloroso exilio impuesto que surge de la expulsión del lugar propio que se abandona de manera abrupta, desgarradora e incluso se impone como única alternativa de sobrevivencia, plantea también la condena política, no solo la discriminación y el prejuicio racial que llega al crimen. La dedicatoria, los agradecimientos, el epígrafe de Luis Cernuda configuran ya un conjunto de paratextos que van sugiriendo un sentido, una línea de significación que desde el título Desterrados nos habla de fracturas, de quiebres, de separaciones violentas, algunas inesperadas o abiertamente impuestas. Publicado bajo el sello de Blanca Elena Pantin, con tiraje según la demanda lectora, Desterrados se ofrece en exclusiva en la librería El Buscón, mismo lugar donde la obra de Ana Teresa Torres ofrece un retrato vivo de la estolidez intelectual al servicio de las buenas letras. La gran novela de Ana Teresa Torres de estos tiempos. Este es el quinto libro que he publicado de ella. El alma se hace de palabras fue el primero, después publicamos Malena de Cinco Mundos, recientemente en La Utopía Destartalada, un punto de ensayo, Me abrazotan largamente y ahora Desterrados. El tema de Ana Teresa Torres en toda su narrativa tiene de fondo el tema del exilio, con Líneas contra el olvido, el exilio del tiempo, pero llega esta novela que marca una diferencia que parece sutil, que es entre el exilio y el destierro. El destierro es definitivo, es desgarrador, te expulsan de tu tierra, es contundente, es algo que te toca muy, pero muy cerca y más a nosotros los venezolanos que hemos vivido todos estos durísimos años, somos todos unos desterrados realmente. Para mí es una inmensa honra presentar tus libros acá. Es una editorial independiente que está creciendo de una forma increíble. Son ya creo que 5 libros de Ana Teresa los que llevas en tu fondo, ediciones Blanca Pantin. En Desterrados hay una reflexión sobre la dificultad de regresar al pasado y el peso de las pérdidas personales y familiares. A través de relatos cruzados, la autora muestra ese destierro y el exilio, o ambos, como una experiencia tanto física como psíquica, cuyas cicatrices buscan fondo en la melancolía, los silencios y una insistencia en preservar la memoria. El viaje es el asidero de la introspección y la reconstrucción de identidades. Los personajes destejen sus vínculos mientras buscan comprender las consecuencias emocionales de los acontecimientos de los siglos XX y XXI. A mí, más que seguir hablándoles, me interesa que Ana Teresa Torres
nos cuente cosas, nos cuente, por ejemplo, cómo tejió este libro de trama tan compleja, con personajes que atraviesan varias generaciones y usos horarios. Hay al menos 30 personajes con nombre propio y un papel relevante. Me encantaría saber sobre la investigación que emprendió. Me gustaría saber sobre sus anotaciones para no perder el hilo, o mejor dicho, los muchos hilos que aquí se discuten. En todos estos años, parte de mis lecturas se orientaron mucho hacia la Europa oriental y Rusia en particular. Y bueno, por ahí fue un libro que publicó Carmen Verde, que es el viaje al poscomunismo. Entonces, mucho de eso ya era un trabajo que estaba hecho, ¿no? sobre el tema. Y aparte me parecía, digamos, en ese momento de la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique, esa cantidad de gente saliendo, y muchos escritores, de hecho, ¿no? Salieron grandes escritores, varios premios Nobel. Y esos dos exilios los encontraba por ese lado, pero después ahí dándole vueltas encontré una cosa más maravillosa, que es la historia de Varian Fry. Varian Fry era un periodista americano que quiso ayudar a los representantes de la cultura europea que iban a desaparecer si no salían de Europa. Unos porque eran judíos, otros porque eran comunistas, otros porque eran dos cosas, en fin, se iban a ser asesinados, o probablemente era un campo como fue Irene Nemirovsky, por ejemplo. Entonces este señor logró que Roosevelt le diera dinero, no demasiado, pero dinero para montar un centro de emergencia, de rescate, y rescataron a muchísimas personas. Por decirte algo, rescataron a Ana Seger, rescataron a Hannah Arendt, a la pianista Barbara Landowska, es decir, un montón de figuras, a Chagall también, de figuras que se hubieran perdido, ¿no? para la cultura. Entonces, esa fue no me acuerdo ahorita cómo de una lectura a otra llegué a Varian Fry, y después hay una película también, y hay una serie también, hay una serie interesante que se llama Transatlántico, pero hay además el libro que él escribió. Esa conciencia de la producción ficcional, de que se están creando entidades, situaciones ficticias que obedecen a la lógica interna de un espacio imaginario, pero aluden a lo real de manera convincente, manteniendo su apariencia de verdad, subyace en varias novelas de Ana Teresa Torres y, en algunos casos, se hace evidente, como ocurre sobre todo en Doña Inés contra el olvido, 1992, y Los últimos espectadores del acorazado Potemkin, 1999. Este nexo entre la prosa de ficción y lo histórico abre la posibilidad de estructurar nuevas vías de comprensión del pasado y su incidencia en el mundo actual. Pero quizá lo más cautivador de este tipo de novelas sea la libertad de construir una reescritura de la historia que se muestra como alternativa para descubrir desde situaciones cotidianas, domésticas, desde la vida íntima y en ocasiones aparentemente intrascendente de los personajes, puntos esenciales para comprender a partir de esas pequeñas historias el desarrollo de acontecimientos centrales que marcaron el siglo XX. Quiero mencionar muy especialmente a dos personas, dos escritores venezolanos que son emblemáticos de nuestra cultura y que han tenido la deferencia de estar aquí hoy, que son Rafael Cadenas y Rodolfo Izaguirre. Muchas gracias. Torres es una sólida escritora venezolana, en cuya obra conviven el relato histórico de saga familiar con la pista misteriosa del relato policial, y que su formación de psicoanalista le permite escudriñar
los oscuros pasadizos del alma y el accionar humanos. Por eso hay que leer hasta la última página. Ahora sí, ahora cualquiera sabe de qué se trata eso. Todo el mundo está al tanto de la diáspora, si las cifras han subido o si es verdad que se han producido retornos y en cuáles países les ha ido mejor o peor a los transterrados venezolanos. Me gusta y me interpela muy especialmente ese término, transterrados venezolanos. Es una manera brillante y poética de referirse a los desterrados y de resaltarla frente al uso del exilio. Yo no lo sabía, pero aparece en el diccionario. Transterrado viene, perdonen la explicación, del verbo transterrar, que es expulsar a alguien de un territorio, generalmente por motivos políticos. Y pienso que, en cierto modo, todos los venezolanos, aquí, allá y acullá, somos unos transterrados. En estos tiempos resulta inevitable pensar otra novela venezolana sobre el exilio. Pero no, como leerán cuando lean, aquí hay mucho más. Ana Teresa Torres indaga en las migraciones primigenias, esas que obedecen a una urgencia casi animal de escapar de la persecución y la violencia política. Esa migración universal que se hace oficio en el alma, aunque el costo sea recomenzar una y mil veces. Así pues, esta nueva novela de Ana Teresa Torres nos reitera lo que ya decía Violeta Rojo en 2013 sobre la escribana del viento. Es una muestra de oficio, investigación, buena narrativa y profundización en la vida, circunstancia y psique de personajes tan novelescos como lo suelen ser los que vivieron en realidad. Creo que en el futuro, cuando se haga la necesaria depuración del listín de obras venezolanas que han buscado tarima fácil o que han hablado lúcidamente sobre la migración, esta novela de Ana Teresa Torres será la madre de todas. Porque el drama del exilio, las rupturas que implica, trascienden en la novela los conflictos bélicos internacionales, la persecución política y el crimen de odio, para penetrar en la incidencia que todo esto tiene en la estructura del yo, en la identidad individual, en la subjetividad de los personajes, en la fundación de sus relaciones interpersonales, en su mundo afectivo. De allí que destaquemos la importancia de tener en cuenta el título, porque Desterrados nos lleva de manera inmediata no solo al desalojo, a la huida desesperada, sino también al sentirse arrancado, lanzado desde el lugar de las raíces hacia el vacío, hacia la incertidumbre y en ocasiones hacia la muerte. La pérdida del territorio no solamente se refiere a lo geográfico, sino al lugar del origen, a las raíces culturales donde ha ocurrido la fundación de la vida. Ana Teresa Torres toma la palabra en este momento para mostrarnos las complejidades del destierro, muchas de sus derivaciones, los desaciertos del hombre, el poder ejercido con abuso y desmedida violencia, el dolor por lo perdido, por lo que sabemos inalcanzable. Al mismo tiempo nos ofrece un interesante ejercicio escritural, una nueva exploración de la palabra escrita, un regreso a la posibilidad de construir ficciones desde la indagación histórica, teniendo presente siempre que a través de la invención de narraciones imaginarias podemos estructurar un agudo conocimiento de lo real.
Gracias. No, el libro en realidad continúa la narrativa de Ana Teresa. Esto no es ninguna ruptura. Lo que pasa es que esta es es como un libro que contiene a todos los libros de Ana Teresa. Está sostenido por un marcos históricos incuestionables, pero es ficción. Es lo paradójico de la literatura, ¿no? Lo que está aquí es ficción, es literatura, es narrativa. Tiene que ser verosímil. De pronto alguien que conociera de eso me diría, no, usted no me hizo nada verosímil, pero a mí me parece que trato de que sea verosímil, porque si no se puede justificar con ella. Es una fantasía, es una novela, no. Si usted va a escribir una novela, está haciendo un relato y ese relato tiene que ser verosímil, sea de ciencia ficción, sea de narrativa histórica, sea erótica, sea de cualquiera de los subgéneros. Entonces, eso yo lo he hecho desde el primer momento, aunque la conciencia se me ha agudizado, y esa es una de las razones por las que yo pensé que yo pudiera seguir escribiendo. Por ejemplo, hay personajes que tienen una vida corta, hay unos que tienen una vida transversal, pero hay otros una vida corta en la novela, me refiero. Y entonces yo pudiera haber dicho, ajá, déjame lo agarro yo y le voy a seguir dando vueltas y sigue 20, 30 años más. Y así con varios. Entonces, después decidí, no, está bien, yo creo que lo que quería decir lo dije y lo escribí, pero ahí está la conciencia de decir, no, este personaje es prolongable, da para eso, y otro que los dejé como a medio camino, entra dentro del concepto de desterrados, pero no lo seguí explorando porque no terminó nunca. Porque tendría que leerme cosas sobre Polonia, de las que no sé nada, sobre Alemania, tampoco sé nada, o sea, me complicaba. Argentina sí me es como más próximo, por la literatura, por muchas razones. Me encanta nuevamente, Ana Teresa, que sea el Bujón el lugar que te recibe, sobre todo para esta gran novela de Desterrados, que es lo que nos convoca esta tarde de hoy. Darle la bienvenida a Jacqueline y a Florence. Bienvenidas. Y bueno, también a la editora, a Blanca Panti, Blanca Panti. Bueno, muchísimas gracias y vamos a invitarles a un brindis en la parte superior del espacio del hall.